Bloque 1. IA, memoria muscular sintética. Imagina por un momento el proceso de aprender a tocar una pieza compleja en el piano. Al principio, cada movimiento es deliberado, torpe y requiere una concentración absoluta. Tus dedos tropiezan, el ritmo es inestable. Pero con cientos, miles de repeticiones, algo mágico sucede. El movimiento fluye. Tus manos parecen saber a dónde ir antes de que tu mente consciente dé la orden. A esto lo llamamos memoria muscular. Pero, ¿y si te dijera que este arduo proceso que define el dominio humano de cualquier habilidad física está a punto de ser hackeado? ¿Y si una inteligencia artificial pudiera comprimir esas miles de horas de práctica en una fracción del tiempo o incluso implantar una habilidad motora directamente en tu sistema nervioso? Este no es el argumento de una película de ciencia ficción. Es la frontera de la neurociencia y la inteligencia artificial, un concepto revolucionario que llamamos memoria muscular sintética. Para entender cómo es posible, primero debemos desmitificar la memoria muscular. No es, como su nombre sugiere, una memoria almacenada en los músculos. Los músculos son simples actuadores, reciben órdenes, pero no recuerdan cómo ejecutar secuencias complejas. La verdadera magia ocurre en el cerebro. Cuando practicas un movimiento, estás forjando y reforzando caminos neuronales. Piensa en ello como crear un sendero en un bosque denso. La primera vez es difícil, lento y requiere un esfuerzo consciente. Pero cada vez que recorres el mismo camino, se vuelve más claro, más definido y más fácil de transitar. Neurológicamente, esto involucra una orquesta de regiones cerebrales. La corteza motora planifica y ejecuta los movimientos voluntarios. Los ganglios basales ayudan a automatizar secuencias, convirtiendo acciones deliberadas en hábitos fluidos. Y el director de toda esta sinfonía es el cerebelo, que refina, coordina y calibra cada movimiento con una precisión asombrosa. Es el cerebro esculpiendo conexiones neuronales, un proceso conocido como neuroplasticidad, lo que crea la fluidez que asociamos con la maestría. Ahora, introduzcamos la variable que lo cambia todo, la inteligencia artificial. La IA tiene la capacidad de analizar cantidades masivas de datos a una velocidad y con una profundidad que escapan a la cognición humana. Podría analizar los patrones de movimiento de los mejores atletas, cirujanos o músicos del mundo. No solo observaría qué hacen, sino cómo lo hacen a nivel neuromuscular. La secuencia exacta de activación de fibras musculares, el tiempo de reacción en milisegundos, la economía de movimiento perfecta. Con estos datos, un algoritmo de IA podría diseñar la ruta de aprendizaje motor. No una ruta genérica, sino una personalizada para tu fisiología y tu estructura cerebral únicas. Pero, ¿cómo se transmite esa información del algoritmo a tus neuronas? Aquí es donde la neurotecnología entra en juego. Dispositivos como las interfaces cerebro-máquina, la estimulación magnética transcraneal o la estimulación eléctrica funcional actúan como puentes entre el silicio y el carbono. Imagina un escenario de rehabilitación para un paciente que ha sufrido un ictus y ha perdido el control de un brazo. Tradicionalmente, la terapia es un proceso largo y a menudo frustrante de intentar forzar al cerebro a reconectarse. Con un enfoque de IA, el paciente podría usar un exoesqueleto ligero. La IA, conectada a sensores que leen la intención de movimiento del cerebro, guiaría el brazo del paciente a través del movimiento perfecto, una y otra vez. Cada movimiento asistido por la máquina es una lección para el cerebro. La IA no solo mueve el brazo, está proporcionando una retroalimentación sensorial y propioceptiva perfecta, acelerando la neuroplasticidad y ayudando al cerebro a encontrar nuevas rutas para controlar la extremidad.
La IA se convierte en un tutor neurológico incansable, va más allá de la simple optimización, está participando activamente en la enseñanza del sistema nervioso. No te está diciendo cómo moverte, te está moviendo y tu cerebro aprende de esa experiencia impuesta. Este concepto se extiende mucho más allá de la rehabilitación. Pensemos en un piloto de drones de carreras. La IA podría usar una estimulación sutil y no invasiva para guiar sus manos, acortando sus tiempos de reacción y ayudándola a internalizar maniobras complejas a una velocidad sobrehumana. O un cirujano aprendiendo una nueva técnica laparoscópica, donde un sistema de IA proporciona retroalimentación áptica, guiando sutilmente sus instrumentos para realizar el corte más preciso y eficiente, grabando ese patrón de movimiento en su cerebelo. En estos casos, la línea entre la herramienta y el profesor se difumina. La tecnología no es un asistente pasivo, es un colaborador activo en la creación de la habilidad. Es un algoritmo que optimiza cada pulso eléctrico y cada contracción muscular, sentando las bases de una memoria que no se forjó únicamente a través del ensayo y error humano, sino que fue diseñada y perfeccionada por una inteligencia no biológica. Esto nos lleva a una pregunta fundamental y algo inquietante. Si la IA puede enseñarnos a movernos, ¿puede también influir en nuestros actos de formas que no percibimos? ¿Podrían ya existir versiones de esta memoria muscular sintética manifestándose en nuestra interacción diaria con la tecnología, creando actos que creemos voluntarios, pero que en realidad están siendo guiados? Bloque 2. Actos involuntarios IA. Ahora que hemos sentado las bases teóricas de la memoria muscular sintética, la pregunta ya no es si es posible, sino dónde y cómo podría estar manifestándose ya. La idea de que una IA implante movimientos en nuestro cerebro suena a futuro lejano, pero si miramos de cerca, podemos encontrar 3 ejemplos sorprendentes que actúan como precursores o manifestaciones tempranas de este fenómeno. Son situaciones en las que nuestros movimientos, que percibimos como propios e intencionados, están siendo moldeados, guiados o incluso co-creados por algoritmos, desdibujando la línea entre la acción voluntaria y la influencia externa. El primer campo de pruebas es uno con el que muchos ya están familiarizados, el mundo inmersivo de la realidad virtual y aumentada. Cuando te pones por primera vez un casco de realidad virtual, tus movimientos son torpes. Intentas agarrar un objeto virtual y tus dedos atraviesan el aire. Pero después de unas horas, algo cambia. Te vuelves más preciso, más rápido. Atribuyes esta mejora a tu propia capacidad de aprendizaje, a tu adaptación. Pero, ¿y si no estás solo en ese proceso? Los sistemas de RV avanzados no son meros proyectores de imágenes, son entornos interactivos gobernados por IA. Estos sistemas utilizan algoritmos predictivos de seguimiento de movimiento, analizan la trayectoria de tu mano y anticipan tu intención, ajustando sutilmente la física del mundo virtual para que tu interacción sea más fluida y satisfactoria. Si el sistema predice que vas a fallar por poco al agarrar un objeto, puede aumentar ligeramente el área de colisión de ese objeto en el último milisegundo. Esta adaptación subconsciente a interfaces de realidad virtual es una forma de entrenamiento motor. La IA te está enseñando las reglas de un nuevo universo físico y tu cerebro, ávido de eficiencia, reescribe tus patrones motores para tener éxito en ese entorno. No te das cuenta, pero estás aprendiendo un dialecto motor completamente nuevo enseñado por un algoritmo. Es una forma suave de memoria muscular sintética, donde la IA no te fuerza, sino que te seduce para que te muevas de la manera más óptima dentro de su sistema. El segundo ejemplo es mucho más directo y tiene implicaciones médicas profundas, la rehabilitación neurológica de vanguardia. Imaginemos de nuevo a un paciente que ha perdido la capacidad de caminar debido a una lesión en la médula espinal. La conexión entre su cerebro y sus piernas está rota. Aquí es donde entran en juego los exoesqueletos robóticos controlados por IA.
Estos dispositivos no son simples soportes mecánicos, están equipados con sensores de electroencefalografía que leen las intenciones motoras directamente del cerebro del paciente. Cuando el paciente encarar dar un paso, la IA detecta esa señal neuronal, la interpreta y ordena al exoesqueleto que ejecute un patrón de marcha biomecánicamente perfecto. El paciente ve y siente sus propias piernas moviéndose como deberían. Este ciclo de intención, acción, retroalimentación es increíblemente poderoso para el cerebro. Está aprovechando la neuroplasticidad para reprogramar las rutas motoras dañadas o crear nuevas vías neuronales. Al principio, el movimiento es 100% generado por la IA, es completamente involuntario desde el punto de vista del control muscular del paciente. Pero con el tiempo, a medida que el cerebro se reconecta, el paciente comienza a contribuir más y más al movimiento, y la IA cede gradualmente el control. En este caso, la IA está implantando directamente un patrón de movimiento complejo en el sistema neuromuscular del paciente, sirviendo como un andamio neurológico que se retira una vez que la estructura biológica se ha reconstruido. El acto, que comienza siendo involuntario y artificial, se transforma en un movimiento voluntario y natural. Nuestro tercer y último ejemplo nos lleva al pináculo de la integración hombre-máquina, las prótesis biónicas de última generación. Las prótesis antiguas eran herramientas pasivas, las modernas son socios activos. Una mano biónica avanzada conectada al sistema nervioso del usuario no solo espera una orden consciente como cerrar puño, utiliza IA y aprendizaje automático para interpretar las sutiles señales nerviosas y predecir la intención del usuario. Cuando el usuario se acerca a una taza de café, la IA ya ha analizado el contexto visual a través de sensores y ha preajustado la forma y la fuerza de agarre más adecuadas. Ejecuta microajustes constantes en los dedos para mantener la estabilidad, movimientos que el usuario ni siquiera ordena conscientemente, de la misma manera que tu mano biológica lo hace de forma automática. El resultado es una prótesis que se siente menos como una herramienta y más como una extensión fluida del propio cuerpo. Los movimientos se vuelven tan intuitivos que se sienten involuntarios, parte del repertorio natural del cuerpo. Aquí, la memoria muscular no reside solo en el cerebro del usuario, sino que es una memoria distribuida entre la biología y el silicio del procesador de la prótesis. La IA no solo ejecuta órdenes, colabora, anticipa y refina cada acción, creando un sistema motor híbrido. Desde los mundos virtuales que nos reeducan sutilmente, hasta las máquinas que reconstruyen nuestras vías neuronales y las prótesis que se fusionan con nuestra voluntad, la evidencia es clara. La inteligencia artificial ya está empezando a enseñarnos a movernos. Estos actos que parecen involuntarios o que se sienten como una segunda naturaleza son el amanecer de la era de la memoria muscular sintética. Y esto nos obliga a plantearnos preguntas cruciales. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? ¿Qué significa ser humano cuando nuestros movimientos, la expresión más fundamental de nuestra voluntad, pueden ser diseñados, optimizados e incluso implantados por una inteligencia no biológica? El futuro del movimiento no es solo una cuestión de práctica, sino de programación.